Es diputado. Hace mucho tiempo atrás, vos sabés que se me reían a mí, estamos hablando 10, 12 años atrás, yo cuando veía que se atrasaban los valores de las tarifas para contener la inflación, estamos hablando 2010, 2011, cuando se empezó con los subsidios, yo le proponía a los políticos que entrevistaba que hicieran una ley para que después, un día, si vos pagás la luz, el gas, el agua, uno, no te venga 1000, porque se fue atrasando. Que después los aumentos sean proporcionales a tu aumento salarial, la inflación. O sea, si vos tenés que recomponer, vas a tener que recomponer un poco más que tu aumento, ¿no es cierto? A lo mejor. Claro. Se me reían en aquel momento. Bueno, al final termina pasando que Oscar está presentando esta ley. Cachi, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Un gusto poder dialogar con ustedes y los televidentes y oyentes de la radio. Muchas gracias. Eh, lo que está presentando es una ley provincial acerca de que los aumentos tarifarios no sobrepasen qué cosa, qué índice. Sí, bueno, efectivamente, que los incrementos tarifarios no vayan por encima de los incrementos salariales, ¿no? Mm. Eh, la verdad es que es justo poder hacer un repaso histórico. Vos hablabas de la historia del Estado, los servicios públicos y el poder adquisitivo del salario. Y en los 4 años de las gestiones anteriores, sucedió que hubo una profunda disminución del poder adquisitivo del salario. De hecho, cuando en el año 2016 se evaluaba el salario promedio de Argentina en relación con los otros países, Argentina tenía un salario de 500, algo más de $500 por habitante, mientras que en el 2019, cuando se inició esta gestión, ese salario era de algo más de $200. Pero esto fue acompañado también de la pérdida de poder adquisitivo de ese salario, producto del incremento de precios de los alimentos, que siempre estuvo por encima de los incrementos salariales, y de un incremento exorbitante en materia de servicios públicos. Yo recuerdo específicamente en diciembre de 2017, cuando el salario había aumentado un 20%, las tarifas habían aumentado un 131%. Y esto que pasó en la nación también pasó en la provincia. En la provincia, en esos 4 años, hubo un incremento de servicios públicos del 430%, mientras que el salario se había incrementado en un 270%. Por eso, en este momento, lo que nosotros estamos diciendo es que efectivamente tengamos racionalidad y entendamos que ese salario está deprimido y que los incrementos tienen que ir en tono a la recuperación de ese poder adquisitivo. Y aparte hay otro elemento más que yo quiero señalar. Cuando hay procesos de incremento general de precios, cuando hay inflación, y esa inflación supera determinados porcentajes, Sí, aproximadamente dicen un 25%, se pierden los precios de referencia. sí, precios ¿Qué relativos, es sí. esto? ¿Cómo se explica esto para que nos está escuchando? Que un producto, usted puede buscarlo en un negocio y vale la mitad que en otro. En el otro Mm. está el doble. Porque en realidad nadie sabe cuánto las cosas valen, producto de esa situación inflacionaria. Entonces, las tarifas, lo mismo que los combustibles, terminan siendo un precio de referencia. Y si uno lo incrementa más allá de los salarios, está contribuyendo a un espiral inflacionario que es el que debemos parar. Igualmente, Cachi, Entonces, igualmente, para Cachi, decirlo de otra sí. manera y que se entienda, lo que nosotros estamos proponiendo es ni con dos pelucas ni pelado, Sí, diría mi sí. amigo Bielsa. Es decir, evidentemente la provincia tiene que ir construyendo una matriz de tarifas que permitan el sostenimiento de la empresa y las inversiones.
Hace 26 meses, desde el inicio de esta gestión, que las tarifas estaban congeladas. Ahora, debemos hacerlo de manera gradual. Siempre hemos sostenido desde nuestro espacio político que las tarifas no pueden incrementarse más allá de los salarios y que los salarios deben incrementarse más allá de la inflación para recuperar justamente el poder adquisitivo del salario, fortalecer el mercado interno y construir una espiral positivo de fortalecimiento de nuestra economía y el desarrollo, que es el que, bueno, creo que todos estamos buscando. Cachi, igualmente, esto que estás haciendo, a mí me van a putear ahora los oyentes que, por lo que voy a decir, que tal vez a nuestro bolsillo no nos convenga. Igualmente, en economía está muy bien lo que decís, pero con eso nunca recuperás si el aumento tarifario, como decís vos, estuvo durante 10, 20, 30, 40 meses congelado. O sea, tiene que haber una flexibilidad de tal forma que se pueda recuperar esa tarifa que fue atrasada. Lo que esa ley te permitiría también es que le obligue a las empresas de servicios públicos no retrasarse con las tarifas para ganar una elección. A lo mejor para ganar la elección en octubre, durante todo el año no aumentás el aumento del colectivo, el aumento de la luz, el aumento de lo que tenga el servicio público referencia, el gobierno provincial o municipal, y lo haces todo en noviembre, como es clarito que hacen todos los intendentes, el aumento del colectivo siempre después de las elecciones. Claro, aumenta después de las elecciones mucho más de lo que le aumenta el salario. Bueno, por eso yo te decía, un criterio racional. Ni el incremento de tarifas en niveles que terminan siendo una transferencia de recursos de los sectores asalariados a las empresas prestadoras de servicio, ni tampoco el desfinanciamiento del Estado. Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando? No solamente para la energía eléctrica, también para el resto de los servicios públicos. Bueno, pero ahí hay un problema con el gas, por ejemplo, el gas y a nacional. partir de este momento, donde efectivamente tenemos un salario deprimido, todos sabemos esto, que este incremento vaya acompañando justamente la recuperación del salario que todos estamos buscando, ¿no? Entonces, la ley justamente lo que propone es esto, que sea por debajo del salario y que se dé en tramos que tenga que ver justamente con los incrementos salariales. ¿En base a qué? A los convenios colectivos que tiene la propia provincia. Entonces, cuando se le aumenta a la maestra, cuando se le aumenta al policía, cuando se le aumenta al empleado del gobierno, en función de ese incremento vamos ajustando las tarifas para que podamos sostener la empresa y generar inversiones, y si el salario es mayor, vamos a permitir una reactivación económica que, digamos, las tarifas no van a entorpecer, ¿no? Entonces, ese es el criterio. La verdad que hay que señalar que muchas de las fuerzas políticas que durante mucho tiempo ajustaron el salario de la gente, incrementaron de manera exorbitante las tarifas, hoy no cuentan que este gobierno, en función de la situación de pandemia, ha mantenido congeladas las tarifas durante 26 meses, ni tampoco tratan la cuestión con racionalidad y plantean el congelamiento absoluto. Yo creo, por eso te decía, ni con dos pelucas ni pelado. Sí. Y siempre entendiendo que lo que tenemos que construir justamente es crecimiento y desarrollo económico, y también para eso necesitamos empresas que puedan garantizar los servicios para sostener ese crecimiento. Te decía, Cachi, que vos podés regular a través de la provincia, con ley provincial, los servicios públicos que están en órbita de la provincia. No podrías hacerlo, por ejemplo, el gas, que es un tema nacional. No, claramente a nivel nacional esto también se ha discutido, fue motivo incluso de una enorme repercusión pública,
el gobierno nacional ha incrementado las tarifas en un 9%, que va en sintonía con lo que nosotros estamos diciendo. Bueno, ha habido, siempre existen en los gobiernos tensiones, ¿no? Sí, claro. Los ministros de Economía quieren que les cierren las cuentas. Sí, sí. En general están siempre perfilados a la idea de la administración financiera del Estado. Sí. Pero hay que mirar el contexto general y sobre todo el desarrollo de la economía en términos globales, porque a veces que te cierren las cuentas es que se cierren las empresas o que los trabajadores no puedan pagar los servicios. Un hombre de Estado decía, si los muertos no pagan deuda, respecto a esta, no hacía referencia a una cuestión biológica, sino al punto de vista económico. Estás hablando de Si Néstor nosotros no Kirchner. conseguimos la recuperación de la actividad económica y el empleo, difícilmente podamos tener empresas de servicios públicos que tengan el financiamiento necesario para poder apalancar el crecimiento. Sí, hay una linda discusión sobre economía, ¿no? Porque tampoco en la economía lo que se da por un lado se evapora. Alguien lo termina pagando, ¿no es cierto? Alguien lo termina pagando. En la Argentina se viene pagando con inflación del 4% mensual. Hay que decirlo de esa forma, ¿no? Las empresas pagan el impuesto, pero también se benefician con la inflación, que pagan menos o, de acuerdo a que no haya ajuste por inflación, terminan pagando más, pero siempre le encuentran la vuelta a través de comprando bonos y cotizándolo en dólares, siempre le encuentran la vuelta para licuar el pago del impuesto a las ganancias. Eso siempre se encuentra porque si mirás lo que se paga de impuesto a las ganancias en la República Argentina es la 10ª parte que las mismas empresas equivalentes de otro país del mundo desarrollado. Eso estamos de acuerdo. Pero no es un lugar de suma cero. En economía siempre alguien lo paga. Bueno, coincido con vos y coincido en ese aspecto en entender que si nos excedemos, alguien paga, y creo que hay un sector, que es el del asalariado, que ya no puede ser, digamos, siempre la variable de ajuste. Y en esto, y sobre todo, es muy importante ver lo que está sucediendo en el mundo. Hay un artículo muy interesante de Fondevecchia, del diario Perfil, el último fin de semana, respecto de las políticas públicas que está llevando adelante Biden en Estados Unidos, y en función de la crisis por la cual estamos atravesando, cómo están actuando incluso los países que a veces para muchos son ejemplo, ¿no? Y ante esta situación de crisis generada por la pandemia, que incluso se la parangona con lo que fue en su momento la crisis de 1930, se está planteando la necesidad de que el Estado entienda que hay que proteger a la clase media y a la clase trabajadora, porque ellos son los que han construido el país y los que lo sostienen, ¿no? Y me parece que eso ya demuestra que, digamos, que es necesario protegerlo y cuidarlo. Nosotros como espacio político, el Frente Renovador, ha sido, vos sabés, que también defensor de la necesidad de que el asalariado no pague ganancias, Sí. y bueno, lo hemos podido lograr, digamos, al menos en parte, en el 90% de los casos. No. Así que, bueno, eso es un debate para dar, Sí, obviamente sí. que no hay posiciones unívocas. Bienvenido sea que el gobierno provincial haya morigerado un poco los aumentos y hacerlo en escala. Nos hubiera gustado que efectivamente sea en función de la relación con el salario, y bueno, esto lo vamos a discutir en la Cámara de Diputados y ojalá podamos construir una ley para que no dependa de la sensibilidad o de la cuestión electoral justamente la fijación de tarifas, y para que esas cuestiones no interfieran en el proceso económico que tiene que promover el desarrollo y el crecimiento. Igualmente, 31% autorizados, más o menos como un aumento de salario de este año, ¿no? Entre 29, 30, 31 es más o menos lo mismo.
Sí, es verdad y también es cierto que son solo en algunas categorías, porque Sí, yo he visto en los medios, solo en algunas sí, categorías donde los incrementos van a llegar al 50%. Por tanto, no estamos tan lejos, hay que hacer un esfuerzo de imaginación. También es cierto que no puede ser siempre la tarifa la que resuelva los problemas económico de las empresas, también existe la buena administración, existe evitar, que lo señalaba el propio titular de la empresa, evitar el robo de energía, sí. y en ese aspecto yo creo que en cuanto a eficiencia de la empresa y robo de energía hay mucho por trabajar, porque, bueno, siempre la solución a veces más fácil es trasladarle el Claro, por costo supuesto. al resto de la ciudad. Gracias. Así que yo te agradezco esta Sí, posibilidad de poder charlar este tema, es un tema sensible y hay que sí. hacerlo con mucho cuidado, con mucha responsabilidad, eso es lo que estamos tratando de hacer. Gracias, Cachi. Chau, chau. Hasta luego. Gracias a vos. Cachi Martínez, diputado.